Se ve mi pantalla. Y si se escucha bien. Sí, se escucha, Jackie. Ok. Bien, tengan todos muy buenas tardes. Yo les voy a hablar acerca de lo que es el instrumento llamado válvula de alivio o que muchas veces se llama válvula de seguridad. Estas válvulas están diseñadas para aliviar, como su nombre lo dice, la presión interna que pueda llegar a tener un sistema de fluido, cuya presión puede llegar a sobrepasar el límite preestablecido y puede afectarnos en diversos criterios. Por ejemplo, la presión de trabajo, normalmente en ingeniería siempre establecemos márgenes que nos permiten eh, establecer, por así decirlo, límites que nos van a ayudar a prevenir desastres o accidentes laborales. Entonces, estas válvulas de alivio son muy buenas en esta área porque su misión es evitar la explosión, por ejemplo, del sistema protegido o que haya un fallo en el equipo, en una de las partes que conforma el equipo o la instalación debido a un exceso de presión. Existen también válvulas de alivio que aparte que nos ayudan a mantener en rangos correctos la presión, también nos liberan el fluido cuando la temperatura supera también un límite establecido. Las válvulas de seguridad se pueden encontrar en diversas instalaciones. Las más comunes son las industriales o sus usos más comunes son en esas áreas, pero también hay usos comerciales y domésticos. En general son obligatorias en las instalaciones donde se circula o se contengan fluidos que están sometidos especialmente a presiones no admisibles. Hay muchas sustancias, hay muchos gases que se tienen que trabajar a una temperatura y a una presión específica, porque nos puede perjudicar. Entonces, estas válvulas nos ayudan a controlar esos dos parámetros. Las válvulas de alivio se clasifican de tres formas. Según su actuación pueden ser directas e indirectas. Según su conexión pueden ir embridadas, pueden ir roscadas y pueden ir soldadas. Asimismo, según su agrupación podrían ser válvulas de seguridad sencilla y válvulas de seguridad dobles o múltiples. Ahora, acerca del principio de funcionamiento de una válvula de seguridad, lo hacemos ante el riesgo que puede implicar la subida de presión en una instalación determinada. Muchas veces estamos trabajando con sustancias inflamables, con diversos tipos de sustancias, entonces eso puede representar un peligro y una válvula de alivio puede ser una opción ideal para la protección de dicha instalación y lo de las tuberías o de las partes que componen. Dependiendo de las características de cada instalación en la que está ubicada, ¿verdad? Se va a otorgar una válvula de alivio con un valor de presión específico. Ahí va a depender de lo que estamos tratando de proteger, de eso va a depender el valor que le vamos a establecer. Por acá tenemos se puede decir diagrama o una representación de cómo funciona la válvula de alivio. Esa es una mecánica, ¿verdad? Posee lo que es un resorte. Ella siempre permanece cerrada. Nosotros la configuramos para saber a qué nivel de presión o a qué X cantidad de bar se va a disparar, por así decirlo. Ella está cerrada. Cuando la presión se aumenta y sobrepasa ese límite que nosotros le hemos puesto, ella hace una presión sobre este resorte y se abre y deja liberar lo que es el fluido. Entonces ahí nos ayuda a mantener otra vez el rango de presión que nosotros necesitamos. O sea que ella hace el trabajo por nosotros porque cuando considera que la presión se elevó y que va a ser algo malo, ella lo abre y prácticamente mantiene todo en orden nuevamente. Entonces, esa es la función de la válvula de alivio. Y acá, como les mencionaba, siempre permanece cerrada a menos que una situación la altere, por así decirlo. Cuando se da cuenta que esa presión va hacia arriba, pues ella se dispara. Hay diversos tipos de válvulas de alivio. Lo que les explicaba anteriormente era según su conexión, según su agrupación, ¿verdad? En este caso hay tres tipos, hay mecánicas, hay eléctricas y electrónicas. Las mecánicas siempre tienen lo que es un tapón que se abre cuando la presión interna es demasiado elevada y es la que normalmente trae lo que es este también un resorte. Las eléctricas son el tipo de válvulas que controlan la presión a través de un presostato que nos permite controlar tiempos de disparo de la electroválvula. En las electrónicas, normalmente las válvulas de seguridad van a contener lo que es un transductor que va a enviar una señal a un control
para decidir cuándo se debe de abrir esa electroválvula en función de la presión. O sea, las tres actúan de manera diferente, pero tienen la misma función, que es proteger el sistema o la instalación. Las características que nosotros tenemos en estas válvulas es que normalmente la válvula de alivio tiene que contener toda la información necesaria para ayudar a su identificación de aumento de presión. Su presión nominal siempre debe superar al menos el 110% de la máxima de servicio que tendrá el equipo en su interior. Y la temperatura límite de trabajo de las válvulas de seguridad debe ser mayor de la máxima que alcanzará el equipo en condiciones extremas de su uso. Finalmente, tenemos las aplicaciones de las válvulas de alivio. Normalmente las vamos a ver en lo que son calentadores de agua por acumulación, los vamos a ver en sobrecalentadores y recalentadores, en los compresores de aire, eso es bastante común también. Sistemas de reducción de presión por suministro, por ejemplo, de gas natural, se pueden ver aquí, calderas de vapor, sistemas de tuberías con fluidos a presión. Sabemos que las tuberías siempre tienen de tener cierta supervisación y no siempre lo podemos hacer de forma manual, entonces podemos implementar ese tipo de instrumentos. Tenemos los reactores y los acumuladores, entre muchas aplicaciones más. Esto más que todo son aplicaciones en el área industrial. Solamente es importante destacar que estas válvulas de liberación de fluido tienen un punto específico donde lo van a liberar, muchas veces hacia el exterior y en otras ocasiones va a haber un lugar específico donde liberan ese fluido, porque estamos hablando de presión, ¿verdad? Por ejemplo, para controlar procesos se envía este fluido a lugares dependiendo de la presión del sistema. En muchas ocasiones hay lugares específicos o lugares especiales para que se deje ir esa presión. Eso sería todo. Ok, Jacqueline, bastante completo, me gustó bastante. Gracias. Eh, bueno, las válvulas de alivio, como nos comentaba Jacqueline, se usan específicamente para acciones de seguridad y pueden ser tanto hidráulicas como eléctricas o mecánicas. Y sí, realmente tienen muchísimas aplicaciones dentro de la industria, ¿de acuerdo? Para reducir presiones, sirve para sostener presiones también, no solamente para hacerlas más bajas. Permiten que se limiten los caudales que pasan por tuberías o por canales. Estas válvulas se enfocan mucho en el control de agua o de líquidos o de ingredientes para industria alimenticia. Pueden aliviarla rápidamente o incluso hay válvulas de alivio, o dentro de las válvulas de alivio están aquellas válvulas que tienen aperturas anticipadas, precisamente para compensar lo que hablábamos en la clase anterior de los golpes de ariete que pueden llegar a tener las válvulas. Además, obviamente las válvulas estas de alivio sirven para evitar que se rompan aquellas válvulas por el mismo golpe de ariete y nos sirven mucho en las industrias, sobre todo de gases y las de líquidos, que manejan presiones bastante altas dentro de los tanques y no permitirían, perdón, y son susceptibles, perdón, a hacer a generar accidentes en las tuberías, en los mismos tanques o en los dispositivos de control como las válvulas. Sí, excelente, Jacqueline, muchísimas gracias. Oye, vamos. Gracias. ¿Quién quiere pasar ahora? Vaya, Georgina, dele. Quería saber si ya se mira. Sí, Georgina ya se mira. Y por lo que veo también se escucha. Dele. Vale. Buenas tardes, yo les voy a hablar de las válvulas de globo o también conocidas como válvulas de asiento. Las válvulas de globo reciben ese nombre por la configuración del cuerpo. El flujo en esta válvula se dirige hacia arriba o hacia abajo, hacia una abertura circular en el laberinto que se puede cerrar, ya sea al mover un disco reemplazante contra un asiento plano o al introducir un macho metálico cónico en el asiento cónico. Las válvulas de globo son utilizadas para la regulación de la circulación del fluido para situaciones de uso frecuente, para cortar el paso de gases o aire y cuando es aceptable cierta resistencia a la circulación. En esta clase de válvulas de fluido, el fluido no corre de manera directa y en una sola dirección, sino que el fluido entra y sube dentro del cuerpo de la válvula.
El principio fundamental del funcionamiento de las válvulas de globo es el movimiento perpendicular del disco en relación con el asiento. Esto va a garantizar que el espacio en forma de anillo situado entre el disco y el asiento se cierre gradualmente a medida que se cierra la válvula. Esta propiedad proporciona a las válvulas de globo una capacidad razonablemente adecuada para la regulación, cuando el tapón de la misma está en contacto estable con el asiento. En caso contrario, cuando el tapón se aleja del asiento, se da el caso del control caudal o también con el asiento, que es uno de los usos más comunes. Dado que así no esté completamente abiertas las posibilidades, son extremadamente bajas de que el asiento o el tapón sufran deterioro por el paso del fluido por la línea. El control de caudal, el control abierto-cerrado, que es la más fundamental, bueno, que se utiliza más comúnmente, la laminación y bloqueo para la industria del petróleo y el gas, en la industria petroquímica, en el sector energético y en las líneas dispuestas en alta mar. Las partes del globo son las siguientes. Que es el eje que transmite la fuerza del accionamiento al obturador para que éste se posicione. Tenemos aquí también la prensa, el cabezal, la empaquetadora, las vías de conexión. Georgina, perdone, la voy a interrumpir. Estamos viendo el PowerPoint, no la presentación como tal. Yo creo que ya va por la tercera diapositiva, vea. Sí, ya voy en la tercera. Sí, solo chequeé eso. Voy a dejar de presentar y voy a volver a presentar. Vale, gracias. Hoy sí, de casualidad. Seguimos viendo el PowerPoint, pero yo creo que le ha dado presentación. Sí, pero le dio compartir ventana, vea. Ajá. Sí. Va, debe compartir pantalla completa, mejor para eso. Vaya. Yo creo que hoy sí. Pues sí. Seguimos viendo el PowerPoint. Pero bueno, sí, lo está manejando. Dele presentación. Ahí. Aquí. Sí, vaya, sí la veo. Pues sí. Sí, sí. Gracias. Bueno, otra vez. Entonces tenemos aquí el volante, el vástago, que es el eje que transmite la fuerza del accionamiento al obturador para que este último se posicione. Tenemos la prensa, el cabezal, la empaquetadora, la brida de Creo que la perdimos, Georgina. Conexión. El sonido le está fallando. La imagen estaba bien. ¿Hoy sí? Sí, el sonido le está fallando, creo que es el Inter. Sí, yo creo que sí. Permita. Si quiere pasar a alguien más para mientras yo soluciono esto. Vaya, veamos. ¿Alguien más? Vaya, veamos, Diego. Hola. Ve que ese es el ruido que tengo ahorita, no sé si hay problema. Bueno, dale, porque de todas maneras hay que salir con exposición ahora. ¿Cómo? Dale, te digo. De todas maneras hay que sacarlo. Okay. Perfecto. Buena fiesta tienen ahí. Dale, te escuchamos. Ok, ya están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, ya se puede. Una disculpa por el ruido que está atrás. Hoy me trae la bomba de engranaje. Como un pequeño recordatorio, las bombas de engranaje son un tipo de bomba hidráulica en los engranajes
Este transforma la energía cinética del fluido y su funcionamiento es el principio de desplazamiento. Un piñón de impulso hace que ayude a girar el otro. En este caso podemos ver al lado derecho que ese piñón de impulso al que impulsa es el engranaje loco, que se le dice así porque básicamente se deja guiar por el impulso. En la bomba, la cámara de emisión, por la separación de los dientes, en la relación se libera de los dientes. Esta depresión provoca la aspiración del líquido desde el dispositivo, que es el aceite de entrada. Llenados transportan el líquido a lo largo de las paredes, que es lo que se ve alrededor, que está de forma ochorada. Es por allí donde se conduce el líquido. En la cámara, los piñones que se engranan transportan el líquido afuera de los dientes e interno del líquido. Tanto el líquido de la cámara tiene que salir hacia el receptor y el volumen del líquido suministrado por revoluciona como un volumen suministrado, que es el aceite de salida. En este caso se mide cúbicos sobre revolución. También podemos hablar que con dos diferentes tipos de bombas de engranaje, las bombas de engranaje internas y las bombas de engranaje externas. En las de engranaje externas, estas están compuestas por dos engranajes idénticos entrelazados entre sí. Uno de los engranajes es accionado mediante un motor y ejerce la fuerza suficiente para mover la fuerza de succión necesaria para el correcto funcionamiento. Entonces aquí podemos observar a grosso modo cómo se ve el succionamiento en la parte 1, en la figura 1. Ya en la figura 2, este líquido pasa por las paredes para transformar, claro, como habíamos dicho, la energía cinética en energía hidráulica. Bombas de engranajes internas. Estas bombas de engranaje son excepcionalmente versátiles. Este tipo de bomba tiene un engranaje interno, el cual está dentro de un segundo engranaje, llamado externo. El engranaje interno cuenta con un eje impulsado por un motor. En este caso podemos decir que, a diferencia del engranaje interno, es el que guía el engranaje externo. Impulsado por un motor y dientes que sobresalen hacia afuera. Lo que, unido a que el engranaje de los dientes a la inversa, se produce un efecto similar al explicado anteriormente, en el que el fluido es movido desde la salida de la bomba, obteniéndose una superior gracias a la fuerza de los engranajes. Las aplicaciones de engranajes se usan principalmente para el bombeo de productos corrosivos, abrasivos, y peligrosos para el medio ambiente. Este tipo de bombas ofrece pleno rendimiento en cualquier sección y pueden suministrarse con camisas calefactoras o construcción. Su uso extremo, minimizando las operaciones de mantenimiento. También funcionan para la transfergas y vaciado químicas, tintas, aditivos, reactivos, jabones, industria alimentaria como choque de energía, como la gasolina, aceite, petróleo, asfalto, entre otros. Podemos ver un anuncio de una bomba de engranaje que es específicamente para chocolate. Como ventaja y desventaja de las bombas de engranaje, podemos decir que una de las ventajas es fácil de usar y mantener, los costos bajos, la alta eficiencia de la insensibilidad a la viscosidad y densidad de los fluidos, y como desventaja, podemos fácil de reparar después de un desgaste, producen bastante ruido y es un desplazamiento. Con desplazamiento no ajustado se refiere a que como los engranajes están dentro entonces es muy difícil venir y decir, bueno, vamos a desarmarla y tratemos de ajustarla. En la parte de simplemente ir a poner con medidas para los que hemos llevado materias similares. Sabemos que en la parte de engranajes es una parte muy delicada y al mismo tiempo complicada, que no es simplemente, sino que tenemos que ver medidas, ajustes, etcétera.
solamente. Muchas gracias. Gracias, Diego. Bueno, ya ven por qué le puse el tema a uno de los mecánicos, vean. Sí, en efecto, los engranajes es un tema bastante delicado y no solo de estudiarlo, sino que ya de tratarlo en la vida real. Yo no he trabajado directamente con engranajes, pero sí conozco mucha gente que le ha tocado, y a veces le ha tocado incluso reparar este tipo de bombas aquí en El Salvador. Las bombas de engranaje, como decía Diego, solo para ir complementándolo, tienen un mayor poder de aspiración que otro tipo de bombas. Sus mantenimientos en general son bastante sencillos. Y además, y creo que no lo mencionaste, Diego, pero de todas maneras, las bombas de engranaje tienen por lo regular asociado ya de fábrica una válvula de seguridad que les permite proteger los circuitos de entrada y salida, ¿no? Eso es importante de destacarlo. Y estas bombas, pues como dijo al final, para la parte del chocolate, tienen una facilidad para manejar o para bombear líquidos bastante viscosos. Por eso es que se utiliza mucho en la industria alimenticia, pero también en la industria de los aceites, ya sea aceite vegetal comestible o aceite sintético para otras aplicaciones como la de la lubricación, por ejemplo. O la tinta, también se ocupan las bombas de engranaje para la tinta. Bien, excelente. Muchísimas gracias, Diego. Buena presentación. ¿Quién va? Voy a volver a intentarlo, a ver si hoy sí sale. Vamos a ver, Georgina. Vaya, gracias. A ver, hoy sí estoy presentando. Sí. Sí, vaya. Hoy sí se mira. Sí, hoy sí. Vaya, excelente. Pues voy a continuar. Dele. Las partes de las válvulas de globo. El volante, el vástago, que es el eje que transmite la fuerza del accionamiento al obturador para que éste se posicione. Tenemos la prensa, el cabezal, la empaquetadora, la brida de conexión, esta partecita que es el obturador, que viene siendo el elemento que hace que la sección de paso varíe, regulando el caudal y por lo tanto la pérdida de presión. Y tenemos el cuerpo, que es la parte a través de la cual transcurre el fluido. Algunas ventajas y desventajas. Entre las ventajas tenemos la buena capacidad de cierre, que tiene una menor fricción entre la superficie de sellado y mayor vida útil. Tiene una duración mínima del disco y se requiere de pocas vueltas para accionarla, además de que posee un control preciso de la circulación. Las desventajas son que la estructura de la válvula de globo es compleja y difícil de fabricar y de mantener. También que las válvulas de globo generalmente no son adecuadas para medios con partículas, alta viscosidad y la coquización. Coquización era un proceso de refinación mediante el cual los productos más pesados y densos del proceso de destilación, o sea, los residuales, se convierten en productos más livianos. También otra desventaja son las caídas de presiones altas y los costos elevados. Ahí. Ok, perfecto, Georgina. Vaya, solamente complementando, las válvulas de globo son básicamente las válvulas más sencillas que nosotros tenemos en cualquier industria, son incluso las que ustedes tienen en casa. Sobre todo en aquellos chorros que tienen ustedes en los exteriores, por ejemplo. El chorro de la pila es una válvula de globo. El chorro de su jardín, donde conectan la manguera, tradicionalmente es una válvula de globo. Y así han evolucionado para ir hacia la industria. Es la válvula de construcción y de fabricación más sencilla. Son de uso general. Y a pesar de que pueden transportar gases y líquidos, pues no se recomienda para aquellos entornos donde haya partículas que puedan ir arrastrándose con esos flujos de agua. Por eso es que se ponen, digamos, se les dice más de uso general, porque generalmente en los lugares donde se colocan no están sometidos a que vayan muchas partículas, ¿de acuerdo? Así que, bueno,
¿Quién va? Leía por ahí Gabriela, sí, Gabriela. Dele, Gabriela. Vaya, ahorita voy. Solo me dicen si pueden ver la pantalla. Permíteme. Bueno, creo que ya pueden ver. Solo me confirman, por favor. Ya se puede, Gabriela. Ok, bueno, entonces, buenas tardes. A mí me toca hablar sobre los cilindros de impacto. En primer lugar, hablaremos sobre el principio de funcionamiento. Los cilindros de impacto trabajan al choque utilizando energía cinética. Esa energía cinética se desarrolla por el vástago y el émbolo para desplazarse a gran velocidad. Los cilindros de impacto son dispositivos neumáticos que transforman la energía del aire comprimido en una fuerza prensora. Esos cilindros alcanzan velocidades de hasta 10 metros sobre segundo. Los cilindros neumáticos son dispositivos mecánicos que ejercen una fuerza al convertir en energía cinética la energía potencial. ¿Cómo funciona? La construcción y el principio de funcionamiento es extremadamente simple, brinda confiabilidad y una larga vida de forma inherente, siendo la única parte móvil el conjunto del vástago del pistón. Acoplado a un circuito de control simple, un cilindro de impacto funcionará desde una línea de aire normal de fábrica. Puede montarse en un marco adecuado para formar una prensa autónoma o incorporarse para formar parte de una máquina de propósito especial y enclavarse neumáticamente con mecanismos automáticos de alimentación y expulsión. El cilindro de impacto transforma una fuerza de 6 kilogramos sobre centímetro cuadrado a 60 kilogramos sobre centímetro cuadrado, aproximadamente entre 20 y 80 milímetros de carrera según el tamaño. Ahora bien, hablando sobre las aplicaciones industriales, sabemos que este cilindro se caracteriza por el fuerte impacto, velocidad rápida y por el bajo consumo de gas. Por lo tanto, estos generalmente se emplean en todos aquellos casos que necesitamos una fuerza elevada de cilindro. Ejemplo de eso son remachado, sellado, punzonado y corte. De igual manera, estos suelen usarse en trabajo de prensado tradicionalmente realizadas por prensas de mosca, prensas de patada, estampados de gota, etc. Debido a la alta velocidad de la herramienta y la tasa de aplicación de energía, estos obtienen buenos resultados como bordes más limpios al cortar y estructura de grano mejorada al forjar. Y eso es todo. Ok, Gabriela, gracias. Miren, los cilindros de impacto, bueno, el nombre habla por sí solo, ¿ya? El cilindro de impacto es básicamente aquel cilindro que se utiliza para hacer fuerza sobre algo. Generalmente son cilindros que se ocupan verticalmente, se utilizan para hacer cosas que requieren bastante fuerza. Por ejemplo, ahí decía el estampado, el sellado, o en una industria quizás un poco más conocida o de la que más se habla, por ejemplo, cuando le ponen las corcholatas a las botellas. Ahí se utilizan cilindros de impacto porque necesitan que la corcholata no solo quede cabal, sino que además el líquido, lo que está dentro de la botella, pues quede a presión. Entonces ahí necesitamos ese cilindro de impacto que toma la corcholata y pues la va poniendo según van pasando las botellas de vidrio a las que hay que colocarle esa tapa. ¿De acuerdo? Entonces el cilindro de impacto, si bien es muy útil, puede soportar grande fuerza, puede hacer grandes fuerzas, sí se necesita pues, tener un gran cuidado, ¿no? Acuérdense que pues, son unidades de fuerza bastante altas. Y pues aquellos operarios que estén, valga la redundancia, operándolos, pues tienen que tener su equipo de protección y todo, y estar sumamente capacitados para poder manejarlos. Estos cilindros generalmente son más grandes, no es un cilindro normal de empuje y jalado neumático como
Los más chiquitos, ¿no? Generalmente son bastante grandes. Bien, gracias Gabriela. Jaime, Hola, buenas tardes. hola. Solo me avisan cuando se vea la pantalla, por favor. Dale, dale. Ya podemos ver la voz. Ok. Bueno, buenas tardes, ingeniero. Compañeros, en mi caso me tocó hablar sobre la válvula de bola. Bueno, también llamada como válvula de esfera, es un mecanismo de llave de paso que sirve para regular el flujo de un fluido canalizado y se caracteriza porque el mecanismo regulador situado en el interior tiene una forma de esfera perforada. Cuenta con una esfera interna que ayuda a controlar el paso de los fluidos y líquidos, los cuales pueden ser agua, vapor, aceite, gas, sustancias corrosivas y materiales pulverizados. En la imagen de la derecha podemos ver el movimiento de la palanca y de la válvula. Aquí vemos el anillo suave conformado en el asiento de la válvula. Puede ser deformado por la presión del fluido en contra de él, por lo que esta válvula no es la más adecuada para el uso del control de caudal. Entre las partes de una válvula de bola, las más importantes tenemos la placa de bloqueo, la arandela de la estrella, un resorte de aterrizaje, una manija, cajas de empaque, entre otros. Se puede decir que la regulación de la válvula es operada por una palanca y el movimiento de un cuarto de vuelta. También mencionaré acerca de las características principales de la válvula de bola. Esta se abre mediante el giro del eje unido a la esfera, de tal manera que permite el paso del fluido cuando está alineada a la perforación con la entrada y la salida de la válvula. La válvula de esfera son de baja presión, es decir, de 125 libras, y diseño sencillo, soliéndose usar para controlar el flujo, aunque no es completamente recomendable. Y entre sus principales materiales están un cuerpo de acero al carbón o bronce, una esfera de acero o carbón o acero inoxidable y asientos de teflón. Por último, las válvulas de bola pueden ser operadas con actuadores eléctricos. Te perdimos, Jaime. Se te cortó todo después de actuador eléctrico. Oh, ok. ¿Ya soy otra vez? Sí, Va. Las válvulas de bolas pueden ser operadas con actuadores eléctricos, como mencioné, y neumáticos. Y en general son una buena opción en muchas aplicaciones, desde el manejo de agua hasta fluidos industriales más agresivos. Bueno, aquí tenemos diferentes válvulas y uno puede decir, todas son de válvula de bola, porque tienen como, se parecen, lo cual no es cierto. En la primera imagen vemos una válvula de compuerta, que son usadas principalmente para el aislamiento de ciertos fluidos. En la imagen de medio sí es una válvula de bola, que tienen una resistencia relativamente restringida a las fluctuaciones de temperatura. Y la última es una válvula de mariposa, que solo se usan en sistemas de flujo bajo y baja temperaturas. Como sabemos, todas estas válvulas tienen unas ciertas ventajas y desventajas. Y entre las ventajas tenemos que no son muy costosas, cuentan con una excelente capacidad, poseen un cierre hermético de baja torsión, no necesitan mantenimiento constante y se limpian por sí solas, entre otros. Y entre las desventajas principales tenemos que tienen características deficientes para la estrangulación, una alta torsión para accionarlas, susceptibles al desgaste de sellos o empaquetaduras y propensas a la cavitación. Recordando el fenómeno de la cavitación, este es un dolor de cabeza porque disminuye el caudal que puede pasar a través de la válvula de control y también porque esto genera como vibraciones, ruidos y daños en los materiales de instalación. Bueno, puedo mencionar los distintos tipos de válvulas de bola. Entre los primeros, el primero que anoté fue el puerto completo. Aquí está la imagen. Pues tienen una bola de gran tamaño para que el orificio de la bola sea el mismo tamaño que el de la tubería, como vemos en la imagen. El segundo fue de diámetro reducido, donde el flujo es menor al tamaño de la tubería, haciendo que su área sea más pequeña.
El tercero tenemos el puerto en B, que permite características de flujo porcentuales lineales. Y por último tenemos las válvulas de trunión. Y estas son adecuadas para válvulas de mayor presión entre 10 centímetros y 40 bares. Bueno, tenemos los usos y aplicaciones de la industria. Podemos ver que las encontramos en la industria del agua, que suelen ser utilizadas válvulas de bronce sencillas para controlar el paso de agua. Estas los vemos en la casa, se pueden ver, los usan en fontanería. También vemos la industria alimenticia, regulando el paso de los refrescos, gaseosas, cervezas, antes de ser envasadas. En la industria química, las más utilizadas son las de acero inoxidable, pues utilizan sustancias como ácidos o detergentes. En la industria del acero, controlando el paso del oxígeno que corta el metal. Y por último, tenemos la industria papelera, que son las válvulas que se encargan de controlar el paso de la pulpa del papel, así como las líneas de vapor y agua. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Bien, esta válvula, bueno, yo creería que tiene más desventajas que ventajas dentro de la industria. Ahí las mencionaba Jaime bastante bien apuntadas, sobre todo que necesita mucha fuerza para poder accionarse, a pesar de que el accionamiento es rápido, entonces sí necesitan más fuerza, y que además nos sirven para la estrangulación de los fluidos, sino que solamente o son más útiles para el paso o cierre completo del flujo que está controlando. Mencionaba Jaime acerca de la cavitación, y esto tal vez sí se me saltó comentárselos en un inicio cuando hablamos de las válvulas. La cavitación es un fenómeno hidrodinámico bastante complicado, y decía Jaime que es un dolor de cabeza, en efecto, que se produce por las burbujas que tiene el vapor de un fluido dentro de una tubería. ¿Qué pasa con estas burbujas? Que estas burbujas viajan hacia la zona de mayor presión de una tubería, que generalmente se da en las válvulas, y al chocar con las superficies explotan o implotan, mejor dicho. Esto genera unas ondas expansivas que hacen que, estas ondas expansivas se mueven a una velocidad casi la velocidad del sonido, y tienden a erosionar no solo las tuberías, sino también las válvulas. Y cuando van erosionando las válvulas, pues obviamente va dañando todo el mecanismo interno de la válvula, o pueden dañar incluso los álabes de una turbina, si está conectada la tubería a una turbina, los émbolos, los asientos, la misma tubería, los empaques, las uniones. Y al final, la misma cavitación hace que se produzcan otras zonas de presión donde se van a producir más burbujas. Entonces, básicamente tenemos un efecto exponencial cuando tenemos cavitación, y es algo que debe evitarse completamente. ¿De acuerdo? Entonces, pues ahí hay algo ya más técnico, ¿de acuerdo?, que tenemos que ver en las válvulas. Y les pido por favor que lean acerca de la cavitación para el día martes, para el día del examen. Vamos a tocar algo de la cavitación. Bien, va Delfia. Creo que ya se ve. O ahorita se está viendo. Ya se puede ver. Ok. A mí me tocó el cilindro giratorio. Un cilindro giratorio es un dispositivo que produce un movimiento giratorio a través de un eje para controlar la velocidad y la rotación del equipo conectado. Estos son los encargados de transformar la energía neumática o hidráulica en energía mecánica de rotación. En su funcionamiento. En los cilindros giratorios neumáticos se conecta aire comprimido a la conexión neumática del actuador giratorio, que acciona una carrera del cilindro en un movimiento giratorio oscilante.
Los actuadores giratorios tienen el potencial de mejorar y simplificar aplicaciones que suelen utilizar cilindros neumáticos, puesto que son autónomos y admiten cargas pesadas gracias a los juegos de rodamiento internos. Aquí están las partes del cilindro giratorio. Podemos ver que tiene las patas, la brida, el kit de sensores y el componente en sí tiene la amortiguación. En este caso, este de aquí es hidráulico. Los sensores y la amortiguación y el sensor estándar. Entre sus aplicaciones están doblar tubos metálicos, regular accionadores de aire, voltear piezas y accionar válvulas de cierre. Eso es todo. Ok, gracias Delfia. Miren, los cilindros giratorios básicamente son mecanismos que al aplicárseles una acción neumática hacen que se gire en vez de empujar, ¿no? La actuación de un cilindro de una vía o de dos vías pues es empujar algo hacia adelante o jalarlo, ¿no? Hacia atrás. Entonces, un cilindro giratorio básicamente se acopla a otros mecanismos para realizar trabajo. No sé si ustedes han visto los brazos mecánicos o los brazos neumáticos que están conectados con un montón de mangueritas para realizar algunos trabajos. Aquí yo tengo varios módulos de automatización que tal vez podemos, yo creo que nos sirven, pero tal vez los podemos ver en el labo de la otra semana para que les muestre cuál sería la aplicación de un cilindro giratorio en ese sentido. Si ustedes han visto los brazos giratorios, voy a encender la cámara un ratito para que tal vez con las manos me pueden ver. Si ustedes han visto los cilindros giratorios, lo que hacen es, los brazos neumáticos, lo que hacen es toman una pieza de algún proceso y la mueven hacia otro. Pero ¿qué pasa si la distribución de la planta, los industriales que saben de esto, qué pasa si la distribución de la planta no permite que el movimiento sea en línea recta, sino que tiene que ir en ángulo, hacer un cuadrado, un círculo o no sé, o cualquier otro tipo de ángulo? Entonces vamos a utilizar esos cilindros giratorios que se mueven en ángulo, que no necesitan electricidad, sino que necesitan nada más lo neumático. Bueno, obviamente para controlarlo sí necesitan electricidad, pero para el movimiento necesitarán nada más lo neumático y le van a permitir al brazo que está acoplado a ellos pues, moverse en los ángulos que necesitemos para mover las piezas. Básicamente un cilindro giratorio hace la misma acción de un cilindro de uno o de dos efectos, pero angularmente en vez de linealmente. ¿De acuerdo? Bien, creo que va Víctor. Me confirman si logran ver pantalla, por favor. Ya podemos. Ok. Bueno, buenas tardes. A mí me ha tocado explicarles qué es el actuador lineal sin vástago, o mejor conocido como cilindro sin vástago. Para poder entender qué es un cilindro sin vástago, primero hay que comprender qué es el vástago. Como ya dos compañeras anteriormente ya mencionaron, el vástago es un eje transmisor de fuerza. O de forma simplista se puede decir que es como un tubo o un cilindro que tiene cierto movimiento y está conectado al pistón. Este es un ejemplo perfectamente, como pudieron ver. El vástago en este caso es este tubo que para un pistón se mueve el tubo, el cual transmite fuerza. Entonces, si ya sabemos qué es el vástago, ya se puede comprender que es un tipo de cilindro sin vástago. Es, como se fijan en las imágenes, el tubo básicamente está fijo, no sale de ninguna parte y tampoco tiene movimiento, siempre está de forma estática. Lo que se mueve en este caso es solamente el pistón. Existen dos tipos de cilindros sin vástago. Están los cilindros por junta mecánica y los cilindros magnéticos.
La diferencia de los cilindros por junta mecánica es que solo tienen para una cara en la cual se puede ensamblar cualquier objeto o donde se puede colocar la carga. Los cilindros por junta mecánica usualmente se pueden sostener a bases o vigas para que no tengan ningún tipo de movimiento, y estos se conforman de un cursor, que es la parte de la superficie que tiene movimiento, que es la que sirve para mover las cargas. Tiene un pistón, se llama por junta mecánica porque todos tienen un ensamblaje mecánico de hierro o acero. Tiene dos culatas, las cuales tienen dos amortiguadores para que el pistón al moverse tenga una reducción de velocidad y no sea tan fuerte el golpe que dé en las culatas. El cilindro por junta mecánica tiende a moverse por aire comprimido, el cual se puede decir que este es un cilindro neumático, porque se busca siempre mover el cursor con un fluido gaseoso fácilmente comprimible. En este caso es el aire. A diferencia del magnético. El magnético se pueden ver de que, bueno, en este caso solo tiene agujeros de rosca para poder hacer un ensamblaje en la cara superior, pero usualmente tienen más agujeros para poder ensamblar en las demás caras. Ese, si se fijan, no tiene una junta mecánica, pero los dos tienen un imán. La diferencia es que el movimiento que hace aquí es un pequeño imán. Usualmente tienen a ser imanes de neodimio, que son los que tienen más fuerza, el que ayuda a mover el cursor. En este caso, adentro del cursor, en la parte que no se logra ver, hay bastantes imanes, lo cual dentro de este tubo hay un cilindro de diámetro más pequeño, el cual es el pistón. Pero los magnéticos funcionan de forma hidráulica, lo que significa que por estos agujeros de aquí se conectan unas mangueras, los cuales van a unas bombas que suministran de diferente tipo de aceite dependiendo del tipo de cilindro que se vaya a utilizar y la fuerza que se necesite. Entonces, el cual, si se necesita mover hacia la derecha, se suministra aceite por la parte izquierda para que éste se mueva y lo empuje, y la válvula de la derecha queda abierta para que el líquido, el fluido en este caso, que es el aceite al lado derecho, se pueda evacuar y tenga mejor facilidad de movimiento. Existen diferentes tipos de aplicaciones industriales. Las más comunes son las CNC. Las CNC son controles numéricos computarizados. En este caso pueden entrar fresadoras, tornadoras, taladradoras. También las cortadoras CNC pueden entrar. Las cortadoras láser, perdón, pueden entrar en la CNC, pero aquí lo he puesto como un ejemplo. En este caso se tiene una fresadora y pueden ver de que tiene, aquí en esta parte tiene un cilindro aquí y otro aquí, por lo que tiene dos cilindros magnéticos en ese eje. Pero para mover todo este mecanismo también tiene otros dos, en este caso no se logra ver, se tiene uno aquí y otro aquí, cilindro magnético, el cual ayuda a que la máquina se desplace en el eje X y esta en el eje Y, si suponemos que la altura es el eje Z. También hay un tipo, eso ya no sería pistón, pero también sirve para el movimiento, que ya es movimiento con servomotores, que es para tener más precisión a la hora de mover el mecanismo con los cilindros magnéticos, el cual son servomotores. Aquí también se tiene un tipo pistón, pero no es pistón, que se mueve en base a cómo gira esta barra con rosca. Eso es para más precisión. También se tiene la aplicación con camiones con sistema de descarga, ya sea con inclinación o no inclinación, debido a que hay camiones que solo tienen un desplazamiento recto, lineal, y hay otros camiones que primero tienen un desplazamiento lineal y luego otro pistón lo inclina, un pistón hidráulico. Y aquí puse aparte también cortadoras de madera por empuje. La diferencia es que no se hace como esos tipos de cortadoras o CNCs, sino que son cortadores por empuje de cursor, lo cual el cursor empuja la madera a cierta distancia y otra sierra corta la madera. Entonces, el cilindro magnético o mecánico lo que ayuda es ir moviendo ciertas distancias las maderas para que puedan pasar por la cortadora. Solamente. Gracias.
Ok, excelente, Víctor. Bueno, sí, los cilindros que no tienen pistón se utilizan específicamente para el movimiento de otros mecanismos, sobre todo con aplicaciones de las máquinas CNC. De hecho, esperaba que me dieras ese ejemplo como el más importante. Las impresoras 3D, por ejemplo, son un tipo de estas máquinas que son controladas numéricamente. Una computadora hace un trabajo numérico para poder realizar algo. Y en este caso, en una impresión 3D, pues es ir dejando una resina que se vuelve plástico al endurarse, pero esta resina tiene que ir llegando en puntos específicos de un espacio tridimensional. Para lograr este despacho de resina, pues nosotros necesitamos saber exactamente qué puntos ya tienen resina para poder colocar otro sobre. Entonces, el movimiento este que se hace en los tres ejes, X, Y y Z, se hace a través de estos cilindros que no tienen un pistón, porque en este caso no hay una necesidad de un pistón. Simplemente el mecanismo móvil es una placa donde se puede anclar otro mecanismo, en este caso en la fresa que ponía, pues la fresa se ancla en el mecanismo, o la plataforma que estaba en la parte de abajo, es la que está anclada a los pistones que se mueven de manera simultánea, ¿no? Y bueno, esta máquina CNC, el control computarizado para saber, o más bien para la impresión 3D, utiliza estos pistones y además los servomotores de los que hablaba Víctor, porque necesitamos exactitud y precisión, ¿verdad? No puede ser que no podamos manejarlo todo al mismo tiempo, ya con las tecnologías que existen, pues, eso de manejarlo todo al mismo tiempo, controlarlo todo para obtener productos, hacer nuestros propios productos, pues es imprescindible. ¿De acuerdo? Bien, excelente, Víctor. Creo que me hace falta alguien, ¿no? O estamos ya todos. 6 han pasado ahorita, pero pasaron 8 la clase. Ah, sí, 8, 6, 14, 11. Pero me faltan 2 entonces. Alguien... No, vea, todos los que estamos aquí ya pasaron. Bueno, ya todos pasaron, entonces creo que no hay más, muchachos. Lo vamos a dejar hasta acá.